¿cierto? En algunos cursos, ¿o no? Sí, profe, ese se realizó en clase, pero sería para reforzar ahí esa cuestión. Bueno, para mirar entonces, muy bien. Entonces dice, bueno, yo se los voy a contar, yo les estaba diciendo, bueno, ¿quién me cuenta a ver cómo lo entendió? Yo les voy a contar con mis propias palabras cómo fue que yo lo entendí. Entonces, se trata de un juego donde hay que derribar una cantidad de alienígenas. Hay que derribarlos, pero los alienígenas son de colores. Y me dicen que hay 3 colores, rojo, verde y azul. Entonces, depende de la cantidad de alienígenas, hay un puntaje. Entonces, cuando los alienígenas sean rojos, entonces ese me vale 10 puntos. Pero si son verdes, son 5, y si son amarillos, son 2 puntos. O sea, cada vez que yo tumbe un alienígena, ese es el puntaje. Se trata de mirar en la partida cuántos puntos hice al final, pero el programa me dice que hay una bonificación. O sea que si yo tengo un determinado puntaje por cada cantidad de alienígena, el puntaje se va a incrementar en un cierto porcentaje, dependiendo del color. Entonces, lo que yo tengo que saber es, primero, a qué es igual el puntaje total. Y para calcular el puntaje total, pues yo necesito saber es cantidad, y dependiendo de la cantidad, pues tengo que multiplicarlo por los puntos, porque cada color, eh, si yo tengo cantidad y lo multiplico por puntos, entonces eso me va a dar el puntaje total. Pero entonces luego, después de que ya tenga el puntaje de todos los rojos, los verdes y los amarillos, yo tengo que, mediante el uso de condicionales, ver si esos puntos superaron ciertos valores límite que dice el enunciado. Y dependiendo de esa cantidad límite, entonces voy a subir el porcentaje. Entonces yo como que voy a hacer el programa, pero voy a ir haciendo como unas anotaciones en la medida que el enunciado se lee. Procedo entonces, sigo trabajando en la hojita que veníamos trabajando esta tarde, en la hoja de, acá, la tutoría en videojuegos. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a primero como a generalizar los puntos, ¿no? Yo voy a decir que los puntos rojos tienen un valor, valen 10 puntos. Que eso sería una variable de tipo constante porque no va a cambiar. Luego, los puntos de color verde tienen un peso de 5. Y los puntos de color azul tienen un peso de 2. Entonces, esos son los punticos que yo voy a ganar por cada uno de los alienígenas que tumbe. Ahora lo que yo necesito es, lo ideal del juego es que yo llegue y vaya, en la realidad lo que va sucediendo es que yo voy disparando y cae 1, cae 2, cae 3, entonces pues eso no caen todos de una vez, pero como estamos haciendo es el total de la partida, pues yo la única opción que me queda para hacer este tipo de ejercicio es pedir la cantidad de cada uno. Entonces voy a solicitar que se ingrese la cantidad. Sería cantidad de puntos rojos. Entonces, en ese caso, yo tengo por aquí escrito para hacer un poquito más rápida, tengo escrito la instrucción. La tengo listica. Ya. Entonces, es int input, ingrese la cantidad de alienígenas rojos derivados. O sea, cantidad de R, yo tengo el control de las variables. Luego, cantidad de alienígenas verdes. Cantidad de verdes. A que es igual
Entonces sería una instrucción idéntica, pero con el mensaje que describa la variable de esa manera. Voy a capturar cuántos en total rojos derribé, cuántos verdes y de igual forma cuántos amarillos, perdón, azules. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Comprendido, cierto? Cualquier cosa me interrumpen, por favor. Bien. Recuerde la sintaxis para pedir. El tipo de dato. Luego la palabra reservada input. Paréntesis. Y dentro de ese paréntesis del input debe ir siempre una cadena. Bien. Una vez tenemos esa información, entonces ahora yo tengo que hallar el total de puntos. El total de puntos. Entonces lo voy a llamar puntaje. Entonces lo que yo tengo que hacer es, si yo tengo una cierta cantidad de rojos, pues multiplicarla por los puntos que aparecen ahí. O sea, yo hubiera podido escribir cantidad por 10, puntos verdes por 5, pero preferí escribirlo de esta manera como para ir teniendo en cuenta los valores, porque después no voy a saber qué es 10 ni qué es 5. Y en un momento determinado yo quiero modificar el puntaje de los rojos o el puntaje de los verdes en el juego, entonces se cambia acá y no tengo que ponerme a recorrer el programa para ver dónde es que puse el 10 y yo no sé si ese 10 a qué se debe. Entonces, es repetir la siguiente operación. Cantidad de rojos multiplicado por los puntos rojos. Y así sucesivamente. Luego debo sumar la cantidad de verdes por los puntos verdes más la cantidad de azules por los puntos azules. Ahí ya se tiene el puntaje básico. Entonces aquí es donde yo empiezo a permitirles a ustedes que participen, porque lo que ustedes necesitan practicar es la condicional. Entonces vuelvo nuevamente al Replit, voy a crear un Replit que se llame y les comparto el enlace para que ustedes puedan trabajar conmigo. Entonces este sería algo, uno le pone el nombre al problema como para poderlo ubicar, ¿no? Después, eso pasó en la semana 2, es el ejemplo de videojuegos y ya creo el Replit. Entonces, voy a compartir esta partecita para que entonces alguien se vincule a la página y participe. Ya les comparto. Y el ejercicio queda claro por las variables que utilizaron, ¿no? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es invitarlos a ustedes para que participen y entonces yo les voy indicando con un comentario. En el chat les voy a ir en el chat les voy a comentar. Ahí por el chat les está apareciendo el enlace. Entonces, por favor, las personas que quieran se pueden unir al enlace. Y entonces yo voy a escribir como comentario. Voy a escribir como comentario lo que se va a trabajar. Entonces sería, yo necesito aumentar el puntaje si los puntos son rojos.
sea, si la cantidad de rojos es mayor a 10, entonces se incrementa el 10%. ¿Cómo sería eso? Por favor, ingresen al enlace que les envié por el chat. Aquí voy a poner como comentario. La cantidad de rojos. Porque 10. Entonces, el puntaje se incrementa en el 10%. Lo estoy escribiendo con mis propias palabras. Uno lo dice para poder entender qué es lo que está haciendo. Correcto. Yo les recomiendo que cuando pongan mayor, igual, déjenle como el espacio, ¿no? Para que sea más fácil de leer las instrucciones. A veces uno se equivoca porque no ve de pronto cuando aparece un error. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo harías tú para aumentar el puntaje del 10%? Nos explicas, bueno, aquí no se necesita colocar punto y coma como fin de instrucción. Quisiera que nos explicaras por qué multiplicamos por 1.10. Porque es aumentarlo en un 10%, sería como multiplicarlo por 0.10 para sacarle el 10% y sumárselo. Pero también si se multiplica por 1.10, de una vez como que hace la operación de aumentarle ese 10% Lo al aumenta 100%. inmediatamente, ¿no? El 1, Ah, al multiplicarlo por 1, deja el mismo puntaje. Pero como 1.1 es mayor, entonces ahí el punto 1 es el valor que se aumenta, porque 10%, ¿qué es? 0.1. 10% es 0, 10 dividido entre 100. Listo. Entonces, continúa con las otras. O sea, aquí se está aumentando por la cantidad de rojos el valor. Yo, sin embargo, para quienes no entienden esta forma, lo voy a colocar como comentario la otra posible forma de poner el puntaje. O sea, eso que usted acaba de decir se puede escribir de otra manera. Continúa con la solución. O sea, puntaje, esta expresión que él acaba de escribir acá, que es bien simplificada, es equivalente a decir puntaje es igual al puntaje que ya tenía, más el puntaje multiplicado por el porcentaje. Entonces, cuando yo multiplico una cantidad por un valor porcentual, entonces aparece la partecita de que se va a incrementar. Esas dos expresiones son equivalentes. Entonces, listo, ya puedes continuar. Continúa. ¿El enunciado cómo era? ¿Qué era lo que se hace? Bueno, entonces ahora si la cantidad, yo te digo, si la cantidad de verdes es mayor que 5, entonces el puntaje se incrementa al 5%. Correcto. Y la cantidad de azules, si el puntaje es mayor que 2, el incremento es del 2%. Ay, Dios. Me salí. Ya, ya, dale.
Correcto. Luego tienes que imprimir el puntaje general. Y se va a aprobar. Vamos a probarlo con los valores que aparecen acá. Dice rojos 2, 5 y 12. 2 rojos, 5 verdes y 12. Ejecútalo. 2, 5 y 12. Bueno, pero entonces hay algo que dice en el enunciado, que como se trata de unos puntos hay que redondear. La función a utilizar se llama round. Round con D. Con D de dedo. Round. Entonces, cuando yo le digo round, puntaje, ya, vuelves a probar 2, 5 y 12. Y entonces, si yo miro la plataforma, si yo pruebo con estos valores, la respuesta me da 70. Entonces, en muchas ocasiones, la recomendación es que yo tenga los valores de respuesta porque me dan siempre, y si se manejan muchas condicionales, pues entonces yo necesito, si se manejan muchas condicionales, yo necesito saber probar todas las posibilidades. ¿Sí? Porque yo podía probar unos datos cuando el puntaje sea menor que 10, o digamos los rojos sean menores que 10, los verdes sean iguales que 5, o los azules sean menores que 2. Entonces la respuesta variaría, pero ya con eso ya puedo tener el ejercicio. Si tienen alguna pregunta, ¿sí quedó claro? ¿Hay algo hay alguien que seleccionó todo y quedó en amarillo? Ponen el clic en algún otro lado para quitar el amarillo. Por ejemplo, pongo el clip arriba en otra parte. Exacto. Por favor, preguntas. ¿Sí quedó claro? Pueden contestar por el chat. O si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, yo quería mostrarle, diga. Una preguntita, por ejemplo, yo veo que usted pone, digamos, en la celda 17, o perdón, en la 16, se coloca asterisco igual 105, pero también se puede escribir de la forma normal, ¿cierto? Sí, por eso yo por eso ahí está con el comentario. Ah, ya. Porque el que se entiende, a veces nos cuesta un poquito de trabajo escribirlo de la forma abreviada. Lo que está diciendo la forma abreviada es que al valor que tiene puntaje, lo que hay que hacerlo es, el valor que contenga lo multiplica por 1.10. El valor que se tenga se multiplica por 1.05. Si fuera más, al valor que existiera se le sumaría el valor, ¿sí? Comúnmente se utiliza ese operador. Y puedo utilizar todos los operadores. ¿Cómo? ¿El numeral lo puede usar es como para qué? ¿O solo es como para escribir algo, el numeral? Sí. El numeral es el símbolo que se utiliza para escribir comentarios. Okay. Entonces, el comentario está en la línea 11, digamos que como para decir qué es lo que voy a hacer con mis propias palabras. Si la cantidad de rojos es mayor que 10, el puntaje se incrementa en 10%. Y yo eso como lo expreso de forma algorítmica, con la estructura de la sintaxis de la condicional if. If, entonces, la cantidad de rojos cantidad de rojos es una zona de memoria que se llama cantidad R. Es mayor que el símbolo de mayor. Luego, el puntaje se incrementa. Entonces, todo esto es una frase, pero no se escribe de seguido, sino uno respeta la sintaxis
poniendo la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es una asignación, digamos, donde se va a incrementar el puntaje. Eso sería. Es muy importante que documenten el ejercicio cuando ustedes lo están escribiendo, ¿no? Y una forma de documentar también es escribir nombres de variables apropiados, entonces así el programa es mucho más fácil de leer. Otro ejercicio que estuve mirando, que está propuesto acá, que me pareció fue el de obtener los dígitos. O sea, este programa es un poco largo y es un poquito dispendioso, pero vamos a mirarlo. Yo les voy a dar una explicación. Dice, si yo ingreso un número de 3 dígitos, dice, lo divide en 3 dígitos independientemente. Imprima cuál es el número medio. Dice, no imprimir, no cuál es el mayor, ni el menor, sino el número medio. Entonces, no importa qué número ingrese yo, tengo que imprimir el número medio. Entonces, yo les voy a proponer, les voy a mostrar primero una forma para que ustedes tengan una pauta para poderlo hacer. Entonces, permítanme, yo tengo por acá una hoja de Excel. Acá tengo una hoja de Excel donde tengo por acá pruebas. De eso es de lo que se trata. Supongamos que yo ingreso un número que es un número de 3 cifras cualquiera. Entonces, ese número yo primero lo tengo que dividir por 100 y al dividirlo por 100 tengo dividendo, divisor, cociente. El cociente me va a dar, si yo aplico la división entera, o sea, la división entera es esta que aparece acá. Vamos a poner esto más grande. Utilicen el módulo de la división entera y la división entera. Entonces, si yo, para poder obtener el dígito, tengo que utilizar la división entera. O sea, va a descartar los decimales si existen. Entonces, si yo cojo 325, o sea, número, y lo divido entre 100, eso me va a dar el primer dígito. O sea, ¿cómo sería la forma de construir el ejercicio para obtener el primer dígito? Yo diría, dígito 1 es igual a número dividido entre 100, y ya tengo el dígito 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? El residuo. ¿Cómo obtengo el residuo? El residuo o el nuevo número. El nuevo número que estoy cogiendo acá, porque el residuo es el que yo vuelvo y ya, primero lo divido por 100. Luego el residuo lo divido por 10. Y al dividirlo por 10 obtengo el siguiente dígito. Luego el residuo lo divido por 1. O sea, primero por 100, por 10 y por 1. Y de esa manera se obtienen los dígitos. Profe, pero ¿de dónde sale el 10, el dividir en 10 y el dividir en 1? Porque yo supongo que el de porcentajes, pues sí divides en 100, pero ¿y el 10 y el 1? ¿O cómo es? Sale de, eso es un concepto matemático, que nosotros tenemos unidades, decenas y centenas, ¿sí? Entonces aquí tengo, o sea, si yo tuviera acá el número 3, voy a hacer la operación acá, 3. Aquí voy a poner el 2. Aquí pongo el 5. Un concepto matemático. Entonces, aquí pongo, nosotros los números tenemos la siguiente, o sea, aquí yo no tengo 5, aquí tengo 12, o sea, no representan por la posición que tienen los números, no representan lo mismo, no tiene el mismo significado poner un 5 aquí que un 5 acá, porque el 5 aquí son unidades, pero si pongo aquí el 5 son decenas, y si pongo el 5 aquí son centenas. Eso equivale a que yo aquí tengo 10 elevado a la 0. 10 elevado a la 0 es 1. 10 porque nuestro sistema de numeración es decimal. Entonces, cada número tiene que ser multiplicado por el valor posicional. Este es el valor posicional, 10 a la 0. Aquí sería 10 a la 1. 10 a la 1 es 10. Y aquí sería 10 a la 2. 10 a la 2 es 100. Entonces, yo puedo tener cualquier cantidad de valores. Puedo tener 5,
2 y 7. Pero no es lo mismo tener 2, 7 y 5. No es lo mismo. Y son los mismos números. ¿Pero a qué se debe? A los valores posicionales. Entonces, el número normal, el número que nosotros utilizamos, se obtiene de una sumatoria de multiplicar 3 por 10, que son 300. Ya tengo los 300. Más 2 por 10, 20. Más 5 por 1, 25. O sea, nosotros leemos esta cantidad como 325, 300 unidades, 320 y 5. Entonces, es aplicar ese concepto para poder sacar los dígitos por aparte. ¿Sí? Entonces, ahora el problema es cómo es que voy a hacer los pasos para poder hacer este algoritmo. O sea, este programa es bien, o sea, mire que el enunciado es muy cortico. A veces hay que temerle más a esos enunciados corticos porque nos tienen que hacer pensar mucho. En cambio, esos enunciados largos que nos abruman con el texto porque tenemos que leerlo y como que tener muchas cosas en la mente, entonces le huimos a esos y resulta que los problemas que son un poquito más complicados son estos que son así pequeñitos porque exigen como más nivel de abstracción. Entonces, ¿sí me hice entender con eso de dónde se sacó ese concepto? Entonces, Sí, ahora yo... eso ¿sí? sí, pero ¿cómo? O sea, usted porque ya lo sabe, pero como el ejercicio no me pide que yo haga, sino que solamente divida y que escoja el promedio. O sea, yo no me hubiera nunca imaginado abordar ese problema así. Por eso, por eso se los estoy explicando, porque pues resulta que nos los explicaron en algún momento, pero nunca supimos qué aplicabilidad tenía. Y este mismo criterio se utiliza para la representación de los datos en el computador. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, utilizo esto porque es el sistema en base 10, pero yo puedo tener un sistema binario. Entonces, el mismo número, por ejemplo, el mismo número 5 que yo ponga acá, en binario se representa de otra manera diferente. Entonces, el 5 en binario yo tendría que dividir el 5 sucesivamente. A ver, ¿cómo le explico el 5? También existen también valores posicionales en binario. ¿Qué significa el sistema binario? Que solamente yo puedo escribir cualquier cantidad en función de ceros y de unos. O sea, por eso son 2, o 0 o 1. Pero lo clave es que los computadores funcionan y nosotros entendemos que si yo pongo una cantidad, por dentro hay un sistema binario. Entonces voy a mostrarles el 5 cómo se obtiene en binario. Entonces también existe un valor posicional, así como puse este valor posicional. Entonces la primera posición es 2 elevado a la 0. 2 elevado a la 0 es 1. Sería la primera posición. 2 elevado a la 1 es 2. 2 elevado a la 2 es 4. 2 a la 0, voy a poner aquí la potencia. Este es elevado a la 0, este es elevado a la 1, este es elevado a la 1, este es elevado a la 2, este sería elevado a la 3. Esta sería la potencia. Y entonces aquí voy a tener el número 2. Entonces, 2 elevado a la potencia 0 es 1. 2 elevado a la potencia 1 es 2. O sea, 2 elevado a la 1 es 2. 2 elevado a la 2 es 2 por 2, 4. 2 elevado a la 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8. Daría 8. 8. Entonces, ¿cuál es el truco para escribir una cantidad? Voy a escribir aquí el 5. Permítanme acá. Digamos que yo quiero obtener el número 5. Aquí está el número en base 10. 5 en base 10. Yo quiero escribir el 5 en base 10. Entonces, lo que yo tengo que es mirar qué combinación de valores me da 5. O sea, qué combinación de, si yo sumo este valor, más este valor, más este valor, más este valor, ¿qué valor me da 5? Entonces, yo digo, bueno, entonces, primero que todo, miro acá, yo digo, puedo tomar acá el 4. Bueno, ahí voy a poner un 1. Ese 1 en esa posición significa 4. Y para llegar a 5 solamente me hace falta aquí
un 1. Entonces aquí sería un 0, porque ya tengo 4 más 1, 5. Esa sería la forma de escribir el número 101. 101 sería acá. 101 es el número 5 en base 2. Ahora, por ejemplo, yo le voy a decir, yo quiero el número 8. ¿Cómo hago yo para escribir el número 8 en base 2? Entonces vuelvo a jugar con eso. Entonces lo pongo aquí arriba, el 8. Entonces miro los valores posicionales. Ah, ya tengo el 8 acá, entonces pongo un 1 ahí. Pongo un 1 ahí. Y entonces pues los demás valores van a ser 0. 0, 0, 0. O sea que, ¿cómo se escribe el 8 en binario? 1, 1, 0, 0. Ese sería el 8 en binario. Entonces, cualquier número que yo tenga se puede representar de esa manera. El número 7, por ejemplo. ¿Cómo sería el número 7? Voy a poner acá el número 7. Entonces yo digo, bueno, entonces 4, ya tengo 4, pongo un 1. Luego 4 y 2 son 6. Ok. Entonces sería 1, 1, 1. Ese sería el número 7. Entonces existe un único valor binámico que representa las cantidades que yo tengo. Y funciona de la misma manera que acá en la base, porque aquí yo tengo es 10 elevado a la 0, 10 elevado a la 1, 10 elevado a la 2. Es el mismo procedimiento que nosotros vimos, que seguramente en algún momento de la vida, cuando vimos matemáticas, nos decían unidades, centenas, decenas, inclusive hasta con los decimales. ¿Ya? Entonces ahora el meollo del asunto es cómo construyo este programa, cómo hago para representarlo. Entonces vamos a intentar poner acá el código. El Excel ahí a un ladito para tener la guía. Porque esto normalmente uno lo hace mirando un papel donde uno ve. Entonces voy a hacer, lo primero que voy a hacer es pedir que se ingresar el número. Entonces sería número, ¿no? Número es igual a un número entero. Ingresar un número entero. Número, pongo los dos punticos y dejo un espacio. Después de que ingreso el número, vamos a ver cómo nos va. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La primera vez voy a obtener el dígito 1. Llamemos dígito 1 para que no sea más rápido. Voy a escribir D1 es el dígito 1. Entonces, ¿qué voy a decir? D1 a qué es igual, o sea, dígito 1. Dígito 1 es igual a número. Pero como se trata de la división entera, debo utilizar el operador y lo divido entre 100. Entonces ya, con eso ya tengo el dígito 1. Dígito 1. Ahora, para pasar a hacer la otra división, entonces el número sigue siendo 325. Entonces yo lo que necesito es que el número ahora ya no sea 325, sino 25. Y como yo veo esta operación, es el residuo de la división entera. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces yo digo número igual al número, pero entonces ya utilizo el operador de porcentaje. Y es 100. Y de esa manera obtengo el residuo, ¿no? O sea, el residuo ahora, el número inicial ya no es 325, sino ahora el número se convierte en 25. ¿Para qué? Para aplicar la segunda división. Entonces ahora aquí ya voy a hacer el dígito 2. Entonces es tratar de hacer el ejercicio de esta manera me va a permitir más adelante, cuando ya veamos el tema de ciclos,
que yo pueda controlar, que ya no sea de 3 dígitos, sino de que yo pueda manejar cualquier número que ingrese. Por ahora estamos limitados. Entonces, el problema me tiene que decir 3 números. Si yo le ingreso un número diferente a uno de 3, entonces el problema no va a funcionar. O sea, debería existir algo que me lo valide. Hay una instrucción que yo no sé si ustedes, tendría yo que convertir el número en cadena, y hay una instrucción, una función que se llama len. Creo que se mencionó por ahí. Len me dice cuántos caracteres tiene. Si yo convierto el número ingresado en una cadena, entonces me dice cuántos caracteres tiene. Entonces yo puedo poner una condicional al principio. Si la cadena es igual a 3, entonces se puede hacer el problema. De lo contrario, no está diseñado para resolverlo, pero esa restricción no la hemos puesto. Continúo entonces con la división. Entonces ahora sería coger el número. El dígito 2 es igual al número. Ahora va a ser entre 10. Y voy a obtener el residuo. Entonces, fíjense que no, estoy dejando unas líneas como para poder destacar cada parte del proceso. Ya tengo el dígito 1, me falta el dígito 3. El dígito 3, entonces es igual a 1, que sería el mismo número, pero ¿por qué hago la división? Para sacar el cociente, ¿no? Bueno, y el residuo como que ya no se necesita porque ya tengo los 3. Ahora me falta es imprimir. Uno, y aquí voy a poner. Ay. Dígito 1. Sería esta, repetir la misma instrucción para los otros dígitos. Dígito 2, dígito 3. Dígito 2. Dígito 3. Bueno, entonces ponemos un número 325. ¿Qué pasaría ahí? Print. Ah, me faltó la letra. ¿Se acuerdan de la sintaxis de la letra F? De formato. Porque estoy ingresando un formato. Él entendió que yo le estaba poniendo un comentario. 325. 3, el dígito 1 es 3, el dígito 2, 2, y el dígito 3. O sea, ya tengo los 3 dígitos. Les comparto en el chat las dos, tanto la imagen del Excel que utilicé para que ustedes entendieran, y también lo de los valores posicionales no sobra. Ahí no sobra eso. Aquí sería escribir... esto sí lo entienden, ¿no? ¿De dónde salió el 1? ¿De dónde salió el 10? Y estos son los valores posicionales. Valores posicionales.
valores posicionales. Aquí diría el punto decimal. Y si yo quisiera trabajar con decimales, entonces si este es de 10 elevado a la 0, aquí sería 10 elevado a la menos 1, 10 elevado a la menos 2, y ahí, de así se manejarían las cifras decimales. Bueno, entonces esto se lo voy a compartir la imagen, pero necesitan el enunciado. Bueno, ya saben, en este caso, si yo tengo un número de 3 cifras, ¿cómo hago para obtener los dígitos por separado? Entonces les muestro el dibujito. El asunto es que en las grabaciones no va a quedar el, lo que se manda por el chat. Entonces ustedes tienen que bajarlo. Y ahora me paso acá, en el código. Yo creo que se acabó el tiempo. ¿Qué les podría yo mostrar de este problema? Miremos el enunciado. El enunciado dice, ahora hallar el número medio. Ahí es donde ustedes tienen que empezar a trabajar con las condicionales. ¿Cómo hacen para saber si es el número medio? Entonces, les voy a poner un ejemplo para que prueben. El número medio. A ver si yo tengo por acá eso. Sí. Mire, chicos. Si yo ingreso, yo tengo 3 números diferentes. 3, 4 y 5. Pero si yo le ingreso 3, 4 y 5, pueden estar en cualquier posición. Entonces, yo tengo que generar una condicional de tal forma que no importa el orden como yo los ingrese. Por ejemplo, aquí estoy diciendo, ingresé primero el 3, luego el 4 y el 5. O ingresé el 3, luego el 5 y el 4. O ingresé primero el 5. 5, 4, 3 o 5, 3, 4. 4, 3, 5, 4, 5, 3. Entonces, el problema debería funcionar para esos casos. El problema debería funcionar para esos casos. Entonces, yo les compartiría para que ustedes lo hagan. Se lo puedan Hola.
¿Listo? Ok. Andrea, me quedé sin internet. Pero se alcanzó a comprender, ¿cierto? Equilibrista del circo chino de Pekín. ¿Tienes alguna pregunta, Andrea? Dígame. Escríbeme ahí por el chat entonces. Ah, bueno, listo. Bueno, espero que haya quedado todo claro. Entonces nos vemos la semana entrante. ¿Para dónde? Hasta Dale un beso luego. a la tita. Tita, un beso. Dale un beso a la tita. ¿A mí? Sí. Ay. ¿Y a la tita no?